Bueno, pues buenos días a todos, bon dia a tothom. Hoy en la sesión de la plataforma de formación de diagnóstico por imagen tenemos a Verónica Martín, que es R1 del Hospital Dr. Josep Trueta, y nos va a hacer una sesión sobre patología ginecológica aguda. Adelante, Vero, cuando quieras. ¿Se ve bien? Sí, le puedes dar a Ve presentar, te vemos perfecto. tu pantalla. ¿Se ve bien? Estupendo, sí, estupendo. Adelante, Vero. Vale. Pues buenos días a todos. Soy Verónica Martín, residente de primer año de radiología del Hospital Dr. Josep Trueta. La sesión que voy a presentar hoy es sobre el enfoque radiológico de la patología ginecológica aguda en mujeres no embarazadas. No entraré en las complicaciones durante la gestación y el posparto, ya que esto nos daría para otra sesión entera. Lo habitual es que sea ginecólogo el que se encargue de realizar el diagnóstico, tanto clínico como por imagen, de la patología ginecológica, lo que hace que muchas veces no prestemos interés a este tipo de patologías o no tengamos los conocimientos suficientes por no estar acostumbrados a verlas. Sin embargo, muchas veces la patología ginecológica aguda debuta con una clínica muy en específica y somos nosotros los que hacemos la primera prueba de imagen. Por tanto, creo que es importante tener unas nociones básicas del tema por si nos encontramos con este tipo de patologías en la guardia, que lo podamos orientar. La forma más habitual de presentación aguda de las patologías ginecológicas es en forma de dolor pélvico que puede estar o no lateralizado hacia algún lado y que puede acompañarse de otros síntomas inespecíficos, como la fiebre. La mayoría de las patologías que mencionaré son mucho más frecuentes en mujeres premenopáusicas. El problema es que en muchas ocasiones su forma de presentación tan inespecífica puede solaparse con otras causas de dolor abdominal agudo de origen no ginecológico, principalmente con las patologías gastrointestinales o urológicas. Empezaremos por las causas que afectan propiamente al ovario. Como estamos hablando de patología urgente, en muchas ocasiones son casos que nos encontraremos en la guardia durante la realización de un TAC, que ya sabemos que no es la mejor prueba de imagen para ver el ovario. Por eso quiero recordar una referencia anatómica que podemos utilizar para encontrar el ovario por TAC, que es identificar el trayecto de la vena ovárica que pasa anterior al músculo psoas y seguir su trayecto hasta llegar al ovario. Pasando ya a la patología propiamente, lo primero de lo que voy a hablar es de los quistes ováricos. Los quistes funcionales del ovario son el quiste folicular y el cuerpo lúteo. Estos habitualmente son asintomáticos, suelen ser un hallazgo incidental y la mayoría se resuelven de forma espontánea. El quiste folicular se forma cuando el folículo ovárico durante la ovulación no se rompe para liberar el óvulo, sino que sigue creciendo formando un quiste. Por convención se habla de quiste folicular cuando mide más de 3 centímetros. En la ecografía lo veremos como esta imagen, como una lesión ovalada, bien delimitada, de paredes finas, de contenido anecoico y sin septos en su interior. Vemos que tampoco capta señal Doppler. También os he puesto las imágenes de cómo se vería en el TAC y en la resonancia se vería como esta lesión redondeada, bien delimitada, hipodensa en el caso del TAC y en la resonancia hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. En general no miden más de 8 centímetros, pero si se hacen muy grandes, la principal entidad con la que tendremos que hacer el diagnóstico diferencial es con el cistoadenoma seroso. El cistoadenoma seroso es una neoplasia quística benigna del ovario que por ecografía también se ve como una lesión quística, uniloculada, anecoica y de bordes definidos. Estos sí que pueden presentar a veces septos, tabiques finos o proyecciones papilares en su interior que nos pueden dar la pista, pero muchas veces son indistinguibles de un quiste folicular. Si vemos estas imágenes de aquí abajo que corresponden a un cistoadenoma seroso, vemos que prácticamente son iguales que las de la diapositiva anterior. En estos casos hay que tener en cuenta que el quiste folicular en general debería resolverse espontáneamente tras 1 o 2 ciclos menstruales. Por tanto, si persiste en el tiempo, nos plantearemos que pueda tratarse de un cistoadenoma seroso. El otro tipo de quiste funcional que podemos ver es el cuerpo lúteo, que es un hallazgo fisiológico y lo veremos como una imagen quística
con una pared gruesa, hiperecogénica y bien vascularizada. Los quistes funcionales, tanto el cuerpo lúteo como el quiste folicular, como he mencionado anteriormente, son asintomáticos, pero si se complican, sí que podrían dar clínica. Las complicaciones que se pueden producir con estos quistes es o que se rompan o que sangren. Si sangran, hablaremos de quiste hemorrágico, que es la causa más frecuente de dolor pélvico agudo en mujeres jóvenes. Se puede producir por el sangrado tanto del quiste funcional como del cuerpo lúteo. La presentación radiológica más típica es como se ve en la imagen, en forma de quiste, con aspecto reticular, con tractos lineales hipericogénicos que representan los restos de fibrina. En el caso de sangrado de cuerpo lúteo, es característico observar cuando ponemos el Doppler este flujo vascular periférico, que es lo que se le llama el signo del anillo de fuego. Otra posible complicación es la rotura de estos quistes funcionales, ya sea de un quiste folicular o del cuerpo lúteo. En la ecografía lo que nos da la pista es la presencia de líquido hiperecogénico en pelvis que corresponde al hemoperitoneo, pudiendo llegar a identificar el quiste hemorrágico o el cuerpo lúteo. En el caso del TAC, veremos también líquido libre hiperdenso en pelvis y en algunos casos podríamos llegar a identificar también el foco de sangrado activo, como se ve en la imagen que he puesto aquí. Aquí tenemos un caso de una guardia que vimos la semana pasada, de una paciente de 21 años que acudía por dolor abdominal agudo de 24 horas de evolución. Y lo que vimos en el TAC fue la presencia de líquido libre hiperdenso en pelvis, rodeando el útero y los anejos, con cambios inflamatorios de la grasa subyacente. En el informe sugerimos probable origen ginecológico y finalmente se trataba de una ruptura de un cuerpo lúteo. Otra posible causa de dolor pélvico agudo de causa ginecológica es la endometriosis, que se caracteriza por la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Aunque puede aparecer en múltiples localizaciones, lo he incluido dentro de las causas ováricas, ya que la afectación más frecuente, hasta en el 80% de los casos, es en el ovario. Otras localizaciones donde se pueden encontrar, por orden de frecuencia, serían los ligamentos uterinos, el fondo de saco de Douglas, peritoneo pélvico, las trompas de falopio o incluso en vejiga o recto sigmo. En el ovario se suelen ver en forma de estas masas llamadas endometriomas. Radiológicamente, la forma típica de presentación de los endometriomas son los llamados quistes de chocolate, que veremos en la ecografía como estas lesiones quísticas bien definidas, con ecogenicidad intermedia, como se ve en la imagen, sin captación de señal Doppler. En el TAC, aunque no es la mejor técnica para estudiarlas, las veremos como lesiones nodulares de bordes bien definidos, predominantemente hipodensas, pero que suelen tener típicamente leves áreas de hiperdensidad, como vemos aquí en la imagen, en las zonas declives sobre todo, lo que hace que plantee el diagnóstico diferencial con los quistes hemorrágicos, ya que su imagen por TAC puede ser muy similar. El carácter bilateral de las lesiones nos orientará más hacia endometriosis, pero a veces estos focos de endometriomas bilaterales pueden tener una morfología algo más irregular, con tabiques y adherencias, y puede hacer que se confundan con accesos tubováricos de una enfermedad inflamatoria pélvica, que sería el segundo diagnóstico diferencial a tener en cuenta. Es muy sugestiva de endometriosis esta imagen como la que tenemos aquí en la ecografía y también en el TAC, de los ovarios muy juntos, fijos en localización retrouterina, que se produce debido a la formación de adherencias. En la resonancia magnética, que es la mejor prueba de imagen para su estudio, la imagen típica es de lesiones ováricas redondeadas bien definidas, hiperintensas en T1 y hipointensas en T2. Esta pérdida de señal es lo que se llama el fenómeno de shading en T2, que se produce por la alta viscosidad del contenido hemorrágico que hay en el interior del quiste. Este fenómeno tiene una especificidad para el endometrioma de más del 90%. Los endometriomas serán una causa típica de dolor pélvico crónico, pero en caso de que presenten complicaciones se pueden manifestar como un dolor pélvico agudo. Aquí tenemos un caso de nuestro hospital de una paciente de 40 años con endometriomas ya conocidos que acudió a urgencias por dolor en fosa ilíaca derecha. Se solicitó un TAC abdominal
donde lo que se vio es la presencia de lesiones quísticas anexiales bilaterales, destacando la presencia de una lesión anexial derecha hiperdensa, junto con abundantes cambios inflamatorios en pelvis y la presencia de importante cantidad de líquido libre, con un nivel líquido-líquido de contenido hiperdenso en relación a componente hemorrágico. El conjunto de hallazgos, dado el contexto clínico y los antecedentes de endometriomas de la paciente, eran altamente sugestivos de ruptura de endometrioma, que se confirmó posteriormente por vía laparoscópica. Otra entidad importante a mencionar dentro de las causas ováricas de dolor abdominal agudo es la torsión ovárica, que se produce por la torsión del ovario de la trompa sobre el pedículo, dando lugar a un compromiso vascular. Suele estar asociada a la presencia de masas anexiales ováricas benignos, siendo las más frecuentes el teratoma quístico maduro o los quistes funcionales de gran tamaño, que cuando miden más de 5 centímetros tienen más riesgo de torsionarse. Aunque en niñas y adolescentes que tienen anejos más móviles, podría producirse la rotación de estos sin que haya una masa anexial adyacente. Los hallazgos radiológicos son variables en función del tiempo de evolución, el grado de afectación vascular y de la presencia o no de masa anexial. El signo más frecuente es el aumento del tamaño del ovario por encima de 4 centímetros, con un estroma ovárico de aspecto heterogéneo, con áreas hiperecogénicas que corresponden a áreas hemorrágicas y áreas hipoecogénicas por el edema o necrosis. Un signo más específico, pero que no siempre se puede ver, es la presencia de múltiples folículos de distribución periférica, como vemos en esta imagen de la ecografía. En cuanto a la señal Doppler, si hay un gran compromiso vascular, podríamos encontrar ausencia completa de flujo. Sin embargo, la presencia de flujo intraovárico no descarta la posibilidad de torsión. La presencia de ondas de flujo arterial de alta resistencia, como el que se ve en esta imagen, y más si se acompaña de flujo venoso ausente, es muy sugerente de torsión ovárica en el contexto clínico adecuado. En algunos casos, aunque menos frecuentes, se puede ver el pedículo vascular torsionado con esa morfología, que es lo que se llama el signo del remolino, que es altamente específico de torsión ovárica. Aquí tenemos otro caso del hospital de una paciente de 18 años que acudió por dolor en fosa ilíaca derecha de 5 días de evolución. Y estas son las imágenes del TAC, en la que lo que se ve es el anexo derecho en región retrouterina, muy aumentado de tamaño, y podemos ver esta imagen del signo del remolino de torsión del pedículo vascular. La vemos también aquí en sagital, que se ve mejor. Se realizó la cirugía donde se observó una masa de gran tamaño adyacente al ovario derecho con contenido graso y pelos que resultó ser un teratoma. Que si nos fijamos aquí ya se puede ver, esta es la masa, se puede ver una pequeña calcificación. Ahora ya pasaremos a hablar sobre otra entidad, que es la enfermedad inflamatoria pélvica. La enfermedad inflamatoria pélvica es la inflamación del tracto genital superior femenino que afecta más frecuentemente a mujeres jóvenes y sexualmente activas, ya que se suele relacionar con agentes infecciosos de enfermedades de transmisión sexual. Dado que la clínica suele ser muy específica, típicamente dolor pélvico que se puede acompañar de fiebre y náuseas, el diagnóstico diferencial incluye una gran variedad de patologías. Frecuentemente se confunde con la apendicitis o la diverticulitis. También hay que hacer el diagnóstico diferencial con el resto de procesos ginecológicos mencionados antes y las patologías del tracto urinario. La vía de transmisión más frecuente es ascendente desde el cérvix uterino por enfermedades de transmisión sexual o cualquier antecedente reciente de manipulación de la cavidad uterina, que desplace los microorganismos de la flora vaginal hacia la cavidad endometrial, como la colocación de un DIU o la realización de una estereoscopia o histerosalpingografía. Las manifestaciones clínicas y radiológicas que podemos encontrar en una enfermedad inflamatoria pélvica son muy variadas, dependiendo del estadio de gravedad. En los estadios iniciales muy incipientes de enfermedad, los hallazgos por TAC serán muy sutiles o incluso no veremos nada. Los primeros cambios que encontraremos en una enfermedad inflamatoria leve pueden ser hiperemia o edema de las fascias y los ligamentos uterinos, cambios inflamatorios de la grasa pélvica,
a veces incluso con realce peritoneal y signos de peritonitis. También podríamos ver ganglios reactivos, típicamente las cadenas linfáticas de la región paraórtica, que es donde drenan las venas ováricas, o líquido libre intraperitoneal, principalmente en Douglas. Y bueno, por último, hallazgos de patología leve, que ya sí que son más sugestivos de enfermedad pélvica, como una pérdida de definición de las paredes del útero o un engrosamiento de las trompas uterinas. Respecto a los ligamentos uterinos, nos fijaremos sobre todo en los ligamentos uterosacros, que son los que fijan el útero a la pared posterior de la pelvis, y en los ligamentos redondos del útero, que salen desde las trompas uterinas, pasando a través del canal inguinal hasta insertarse en la ingle, manteniendo el útero suspendido como se ve en la imagen. Y también nos fijaremos en los ligamentos anchos del útero, que es esta doble capa de peritoneo que se extiende desde las caras laterales del útero hasta los vasos ováricos, formando el ligamento suspensorio del ovario, como vemos en el esquema. Por último, también tenemos que recordar fijarnos en la grasa del espacio de Douglas, en busca de cambios inflamatorios o líquido libre que pueda sugerir enfermedad incipiente. Estas imágenes corresponden con una enfermedad inflamatoria pélvica en estadio leve, donde podemos ver un engrosamiento y edema de los ligamentos uterosacros, que si los comparamos con la imagen de TAC normal que he puesto antes, podemos ver que están mucho más engrosados. Y en esta imagen de la derecha vemos un engrosamiento del ligamento ancho del útero izquierdo junto con líquido libre adyacente. Otros hallazgos incipientes de enfermedad inflamatoria pélvica son la inflamación del cérvix y del endometrio. En la cervicitis lo que podemos ver es un alargamiento del cuello uterino engrosado y heterogéneo con cambios inflamatorios de la grasa subyacente, como vemos en las imágenes, que se puede acompañar un aumento de realce del canal endocervical, que está marcado aquí con la flecha. También podemos ver la inflamación de las trompas de falopio, que se define como un engrosamiento de más de 5 milímetros con edema y aumento del realce mural. Y la inflamación de los ovarios, que se consideran aumentados cuando miden más de 3 centímetros. El principal diagnóstico diferencial que tendremos que hacer es con la torsión ovárica, que por TAC puede ser indistinguible. Como vemos sobre todo en esta imagen de la derecha, donde vemos los ovarios aumentados de tamaño, localización retrouterina, muy juntos y con disposición periférica de los folículos. En pacientes sexualmente activas pensaremos en enfermedad inflamatoria pélvica, mientras que en pacientes adolescentes que no sean sexualmente activas pensaremos más en torsión ovárica. Si esta inflamación de las trompas y ovarios progresa, se empiezan a formar adherencias alrededor de las fimbrias de las trompas que la obstruyen y el pus se acumula en la luz provocando colecciones tubáricas de líquido pus, que ya sería considerado un estadio de enfermedad inflamatoria complicada, como veremos en las siguientes imágenes. Ahora ya pasaremos a los hallazgos de la enfermedad inflamatoria pélvica grave o de estadio tardío, que se caracteriza por la formación de colecciones y abscesos en las diferentes estructuras. En este caso tenemos un caso de una paciente que vino de guardia con clínica de dolor abdominal focalizada en fosa ilíaca izquierda, que se pidió el TAC abdominal para descartar diverticulitis. Se realizó el TAC y lo que se vio fue la imagen típica de Pio-Salpinx, que consiste en una dilatación y tortuosidad de la trompa con hipercaptación de sus paredes, como vemos en la imagen, y una colección líquida en su interior. Además, era portadora de un DIU que se le había colocado hacía un mes, lo que apoya el diagnóstico. En este caso, con el tratamiento antibiótico se resolvió el cuadro. Aquí tenemos otro caso de nuestro hospital, de una paciente de 37 años que acudió a urgencias por un cuadro de dolor abdominal difuso de 4 días de evolución y diarrea. Se pidió un TAC orientándolo como sospecha de apendicitis y lo que se vio en el TAC eran cambios inflamatorios de la grasa mesentérica a nivel pélvico de predominio derecho, con afectación también del ilion terminal, asociando el líquido libre adyacente al ovario derecho y realce del peritoneo, como vemos en esta imagen de la derecha. Posteriormente, en otro TAC de control, ya se vio la evolución de estos cambios inflamatorios hacia abscesos tubováricos bilaterales que vemos aquí,
con estas múltiples lesiones quísticas polilobuladas con múltiples septos hipercaptantes y algunas burbujas aéreas. La enfermedad inflamatoria pélvica puede debutar con múltiples complicaciones. Las complicaciones agudas más típicas son el hilio paralítico secundario a la irritación peritoneal o una oclusión intestinal incluso, que suele ser una complicación más tardía que puede aparecer al cabo del tiempo una vez ya resuelto el cuadro debido a las adherencias peritoneales que se producen. También es frecuente la afectación de órganos adyacentes, muy frecuente el apéndice, y también es típico la afectación del uréter, produciendo hidronefrosis o obstrucción ureteral. Otra posible complicación es que se rompan los abscesos, produciendo peritonitis y shock séptico. Veremos hiperrealce y engrosamiento de las hojas peritoneales y líquido denso en la cavidad peritoneal. También se puede producir una trombosis de la vena ovárica que, si no se trata, puede producir émbolos sépticos. Aquí tenemos otro caso del hospital de una paciente que acudió por distensión abdominal, y lo que se veía en el TAC era un aumento de calibre de las asas de intestino delgado con colapso de todo el marco cólico. Pero después, cuando mirábamos en pelvis, además de que era portadora de un DIU, se veían estos abscesos anexiales bilaterales que orientan el caso hacia enfermedad inflamatoria pélvica complicada. Esta paciente fue a cirugía y se encontró una oclusión de una asa de intestino delgado causada por uno de estos abscesos pélvicos. Y ya para terminar, os voy a enseñar un caso de un tipo de afectación muy poco frecuente de enfermedad inflamatoria pélvica por tuberculosis. En este caso se produce por diseminación por vía hematógena en lugar de ascendente. La tuberculosis pélvica suele tener una presentación silente y larvada, ya que las lesiones tubováricas que produce en un principio suelen ser pequeñas y poco visibles. Se puede sospechar ante un engrosamiento y nodularidad de las fascias peritoneales, ya que en el 50% de casos presentan afectación peritoneal. Este es un caso que llegó al hospital de una paciente de 38 años a la que ya se le había realizado una salpingectomía unilateral por enfermedad inflamatoria pélvica y volvió un mes después con dolor abdominal. Y en el TAC podemos ver muy bien este engrosamiento nodular peritoneal. Este es otro corte de TAC de la misma paciente, donde se observa una infiltración de la grasa del aumento mayor con morfología nodular y abundante líquido ascítico. Estos también son signos de sospecha de tuberculosis pélvica en un contexto clínico adecuado. Y el principal diagnóstico diferencial que puede plantear es con la carcinomatosis peritoneal. Por último, también la podemos sospechar ante la presencia de adenopatías necróticas. Este es otro caso también del hospital de una paciente de 30 años que acudió a urgencias con clínica de dolor abdominal focalizado en fosa ilíaca y fiebre. Ya se hizo de entrada la ecografía ginecológica, que vio un pio salpings y se realizó la salpingectomía. Entonces, durante la realización de la cirugía, identificaron un conglomerado adenopático a nivel pélvico, que podemos ver en estas imágenes de TAC, estas adenopatías ilíacas izquierdas con realce heterogéneo y contenido necrótico que se biopsiaron, y el resultado de anatomía patológica fue linfadenitis granulomatosa necrotizante, que finalmente se hizo la PCR de la muestra para el Mycobacterium tuberculosis, que dio positivo. Y por último, un breve inciso sobre la patología uterina, donde la causa más frecuente de dolor pélvico agudo serían las complicaciones relacionadas con los leiomiomas uterinos. Los leiomiomas, como ya sabéis, son proliferaciones benignas del músculo lisouterino sensible a los estrógenos, que se estima que presentan hasta un 40% de las mujeres mayores de 30 años. Pueden ser causa de dolor pélvico agudo si se torsionan o si sufren una degeneración. En la imagen de TAC vemos esta masa sólida anterior al útero que corresponde a un mioma, y si nos fijamos se puede apreciar una distorsión de la pared uterina anterior que corresponde al pedículo del mioma torsionado, como se ve en la imagen de la laparoscopia. La degeneración hemorrágica de los miomas se produce porque el crecimiento del mioma supera la capacidad de aporte vascular,
produciendo infartos hemorrágicos. Es muy poco frecuente, siendo más probable durante el embarazo. En la resonancia magnética se verán como áreas difusas o periféricas de hiperintensidad en T1. Otra posible complicación es el prolapso de los miomas submucosos, que se produce sobre todo en los miomas submucosos pediculados. En la imagen de resonancia magnética en T2 vemos esta masa sólida, hipointensa en T2, que está prolapsando a través del canal cervical hasta la vagina. Ya para concluir, recordar otra vez que la patología ginecológica debe estar siempre presente en el diagnóstico diferencial del dolor pélvico agudo en la mujer, sobre todo cuando no se encuentran otras causas y vemos algunos hallazgos inespecíficos como líquido en pelvis sin una causa aparente. La prueba de elección sería la ecografía, aunque debido a la inespecificidad de los síntomas, muchas veces el TAC es la primera prueba que acabamos realizando, como hemos visto en los casos anteriores, ya que el problema es que el útero, cervix y anexos comparten la misma inervación visceral que algunas estructuras intestinales y es difícil distinguir el origen si es del dolor, si es gastrointestinal o ginecológico. La sospecha por parte del radiólogo, la sospecha precoz, ya sea por ecografía o por TAC, permite agilizar el diagnóstico y evitar pruebas de imagen innecesarias y, y poder instaurar un tratamiento temprano. Vale, y esto sería todo. Muchas gracias, Vero, por tu presentación. Has hecho un repaso muy bonito de la patología aguda ginecológica. Vamos a ver si sale alguna pregunta o se va animando a la audiencia. Mientras tanto, hay un comentario que hicieron justo después cuando estábamos haciendo la introducción y que hace referencia a lo de si los radiólogos hacíamos la ecografía ginecológica o no. Entonces, Pilar Estelles nos dice que cuando cuando empezaron con la ecoginecológica, hacíamos nosotros la endovaginal hasta que los ginecólogos la incorporaron en sus exploraciones y entonces que bueno, que ya está intentado, ¿no? Pero se perdió en su momento y que bueno, que estaría bien poderlo recuperar porque da mucha información. Como puntualización al comentario que hacíamos de si hacemos nosotros la ecoginecológica o no. Bueno, vamos a dar tiempo a ver si alguien hace alguna pregunta. Si no, yo quería comentarte a ti, no sé si Vicky luego te puede ayudar. ¿Qué papel, si crees que tendría un papel la resonancia magnética en la patología aguda? Porque bueno, sabemos que toda la patología ginecológica se ve mucho mejor por resonancia que por TAC, pero bueno, yo no sé si en el tema de patología aguda, ¿no? El hecho de que tengamos bueno, que la opción ultradiagnóstico terapéutica sea la laparoscopia, si crees que tendría un papel hacerla de urgencias, la resonancia. En general, creo por ejemplo, en las patologías que hemos mencionado antes, por ejemplo, para diferenciar torsión ovárica o otras causas, pues cuando lo vemos por TAC y no tenemos claro, la resonancia podría servir, pero muchas veces como el tratamiento es el mismo, que es el abordaje laparoscópico y realizar la salpingectomía, pues ya no merece tanto la pena dedicar más tiempo a hacer la resonancia. Entonces, yo creo que para el dolor agudo no tendría tanto papel. La resonancia es más para patología ya crónica ginecológica. Bueno, yo un poco, Vero, pienso que no lo hacemos y esta es la realidad, ¿no? De los servicios de radiología, pero quizá habría algún caso concreto que podría estar más que justificado hacer una resonancia pélvica urgente, porque aunque vaya a ir a la laparoscopia, quizá, no sé, aquí deberíamos tener un ginecólogo que nos explicara las dificultades
y que tampoco es gratuita la laparoscopia, ¿no? Para el paciente. Pero orientar al tipo de lesión, por ejemplo, no sé, ¿no? A veces el ver en el TAC un solapamiento de patología que parece que sí, que es una pélvica inflamatoria, pero que además no sabes si ahí, aparte de un absceso, hay una lesión subyacente, o para aclarar este tipo de, digamos, anatomía patológica más precisa, yo creo que esto sería importante para un cirujano y esto el TAC muchas veces no lo va a dar, ¿no? E incluso la necesidad a lo mejor de reconvertir la laparoscopia a laparotomía, no lo sé, para esto me gustaría mucho tener aquí un cirujano ginecológico y que nos lo comentara. Y luego también en entorno pediátrico, porque tenemos patología ginecológica aguda pediátrica y ahí quizá deberíamos ser todavía más finos, ¿no? Y en este escenario es muy difícil que vayamos a tener ecografía transvaginal. O sea que quizás sí pienso que debería haber algún tipo de escenario que nos podría ayudar. No sé, este es mi punto de vista y no sé si alguien quiere aportar algo desde el foro, pues evidentemente pues lo podemos comentar, Noemí, si alguien te hace llegar algún A ver comentario. si algún aquí comentario. Igual que otra cosa que también a veces hemos comentado en el servicio es el poder llegar a realizar eco con contraste, que también quizá pienso que en algún caso concreto y en las torsiones que a veces puede ser más difícil el valorar cómo está la vascularización del pedículo y no tenéis muy claro si hay lesión subyacente, solo es el ovario torsionado, hay tanta congestión que, no sé, quizá podríamos mejorar nosotros desde el servicio de radiodiagnóstico el apurar un poco más como radiólogos lo que los ginecólogos ven. Comentan en el chat que en las pacientes embarazadas sí que se ha hecho alguna, ¿no? Esto, sí, por supuesto que no, yo creo que es uno de los de las indicaciones, ¿no? Aunque Vero no haya tratado la patología en las gestantes, ¿no? Pero esta sí que directamente, si la eco no lo soluciona, habría que hacer una resonancia. Y luego otro comentario que te quería hacer, yo, Vero, estas pélvicas inflamatorias graves que entiendo que igual no sé si entran a quirófano los gines con los cirujanos generales porque puede haber tanta afectación de las estructuras adyacentes no ileales, urológicas, un poco cómo se gestiona todo esto, porque no pacientes que habrá que poner un doble J, habrá que revisar bien si hay alguna fístula. No sé, un poco cómo lo vivís en la guardia esto. ¿Quién os deja el feedback? ¿Os viene el cirujano a comentar lo que hay, el gine? Ambos. general, en general, la mayoría de casos son los cirujanos generales los que hacen la operación, porque, bueno, como has dicho tú, muchas veces hay estructuras adyacentes inflamadas. El apéndice, sobre todo, es muy típico que se haga salpingectomía y apendicectomía a la vez, sobre todo en el caso de cuando ya hay estos abscesos tubováricos bilaterales. Sí que he visto algún caso de solo inflamación de la trompa que ha sido gine el que ha realizado la operación, pero la mayoría de casos cirugía general. Los ginecólogos, entiendo. Hay los cirujanos, entiendo, ¿no? Entonces, sí, por eso hay que ayudarlos más que a nadie, porque ellos no, cuanta más información tengan de cómo está la anatomía ginecológica, pues seguro que les ayudas a hacer el abordaje. Nos han hecho otro comentario en el chat, ¿no? Que en relación a lo de la resonancia, que apuntan que en pacientes jóvenes con sospecha de torsión sí que tiene un gran papel porque se puede salvar el ovario si no está muy isquémico, ¿no? Entonces, en estos casos, como que apuntan que sí que se puede ayudar antes de hacer la laparoscopia, si hiciese falta. Bueno, no hay más preguntas de momento. No sé si queréis añadir alguna cosa más, si no damos paso a Víctor que haga las conclusiones.
Bueno, yo solo añadir, antes de dar paso a Víctor, que yo creo que es muy importante el que, sobre todo, transmitir a los residentes, ¿no? Que cuando nos pidan este tipo de estudios, les exijamos la máxima información clínica de antecedentes patológicos de la paciente o antecedentes previos, porque esto nos va a ayudar mucho, sobre todo en la pélvica inflamatoria está tan sutil, tan, ¿no? Que tiene una traducción muy, digamos, que no, si no la vas a buscar no la sospechas, ¿no? Quizá esto deberíamos nosotros en la guardia pues tirarles de que nos cuenten más cosas, ¿no? De la historia de la paciente. No sé si es así la realidad de la guardia, no lo sé. Muy bien. Pues, o sea, normalmente suele ser complicado. Ojalá estuviesen mejor orientados o tuviésemos mejor información de los pacientes, ¿no? Porque al final, como comentaba Verónica, muchos de estos casos se diagnostican de forma incidental porque el hallazgo, la sospecha inicial no es ginecológica y se acaba haciendo TAC, ¿no? Yo, para acabar, lo que quisiera es agradeceros a Vicky y a Noemí la vuestra participación y sobre todo darle una enhorabuena a Verónica, que la ha hecho muy bien, una revisión muy clara, concisa, de los principales escenarios que tenemos que sospechar ante un dolor pélvico, que normalmente suele ser inespecífico, que el TAC no es la mejor prueba para ver los ovarios, pero que a veces nos vamos a encontrar incidentalmente con estos hallazgos, por lo que comentaba Vicky, porque a veces, por lo que sea, o la clínica es inespecífica o no está suficientemente bien orientado al paciente y nos vamos a encontrar con este tipo de patología. Y yo sé también quisiera apuntar alguna comentario sobre la enfermedad inflamatoria pélvica leve, ¿no? Que hacer el diagnóstico por TAC es muy complicado, son hallazgos muy inespecíficos y tenemos que ser muy cautos a la hora de etiquetar al paciente como enfermedad inflamatoria pélvica, porque de ahí se derivan actuaciones desde el punto de vista logístico, porque el tratamiento igualmente suele ser conservador, pero porque el tratamiento es conservador hay que ser cautos a la hora de ponerle una etiqueta al paciente porque los hallazgos, como hemos mostrado, son muy inespecíficos. En la grave sí, está claro, pero en la leve hay que ser más bien cautos porque del informe radiológico muchas veces se deriva a actuaciones siguientes, ¿no? Y sin más, no sé si queríais añadir algo más, si estáis de acuerdo con esto de la enfermedad inflamatoria pélvica leve, ¿eh? La que tiene los hallazgos estos por TAC, que son muy inespecíficos. No sé si queréis añadir algo más, pues si no, pues damos por concluida la sesión de hoy. Y nada, os esperamos a todos en la sesión de mañana. Que paséis todos un buen día. Que vaya bien. Chao. Chao.